Sí, hola, ¿qué tal? En esta ocasión lo que vamos a mostrar es, bueno, cómo se podría calcular el área bajo una cicloide sin utilizar recursos del cálculo. Para ello, bueno, vamos a, a traer a colación, bueno, en algún caso ya hemos explicado cómo se construye la cicloide. Vamos a ver, por ejemplo, que como era descrita, era el trazo de un punto sobre una circunferencia que rodaba sobre un eje horizontal. Podemos pensar que así es el trazo de P, ¿verdad? Mientras esta circunferencia está rodando sobre el eje X. Digamos, aquí estamos tomando nada más un ciclo de esta cicloide, ¿sí? Entonces la distancia que hay desde n hasta n pues va a ser precisamente lo que es la medida de la circunferencia rodante, que sería 2pi por el radio. Al mismo tiempo, pues la altura máxima de la cicloide, es decir, la distancia que hay desde R hasta S, pues es precisamente dos radios de esta circunferencia rodante. Y entonces lo que ahora queremos mostrar cómo se podría calcular el área de la circunferencia de la cicloide. Para ello tenemos una curva a la que se le conoce la compañera de la cicloide y que es descrita como el movimiento precisamente de Q' cuando T se desplaza con la circunferencia rodante, ¿verdad? Es decir, la compañera de la cicloide va a ser una curva como esta, ¿sí? Podemos pensar que si el radio O'P' lo proyectamos sobre el eje vertical, pues O'Q' va a ser precisamente el segmento que se va a encargar de generar precisamente la compañera de la cicloide. Lo podemos ver, ¿no? Como se ve aquí, si en un ciclo completo tenemos que pues la compañera de la cicloide, también como la cicloide, tiene eje de simetría precisamente SR, ¿sí? Y bueno, entonces, por ejemplo, se podría decir que el área bajo la cicloide es, por ejemplo, el área bajo su compañera y el área entre la cicloide y la compañera de la cicloide, básicamente. Así pues, entonces conocemos qué es lo que va a pasar, digamos aquí. Esta es el área entre ambas curvas, ¿no? Y queremos describir cómo se podría encontrar el área entre ambas curvas. Resulta que esta es muy fácil de considerar si uno piensa precisamente en trazar la circunferencia que está precisamente al centro, ¿sí? Y entonces uno observa que los segmentos P', Q' y P y Q, que están trazados precisamente a las mismas alturas o a las alturas correspondientes en la circunferencia central y en la circunferencia rodante, pues estos segmentos van a ser los mismos, porque estos segmentos de OQ y O'Q' van a ser iguales, los radios son iguales, entonces a los catetos opuestos, ¿verdad?, no les queda más que ser iguales. Bueno, entonces resulta que estos segmentos son iguales. Pero más aún, por ejemplo, si uno considera el área de la circunferencia, por ejemplo, yo puedo pensar que esta circunferencia se puede partir en dos con respecto a este eje de simetría también, ¿sí? Si hacemos acompañar esta circunferencia a la cicloide y a la compañera, que esta también las acompañe, entonces vemos que esta área sombreada, la que está a la derecha con respecto al eje SR, va a ser precisamente el área de medio círculo, ¿sí? Porque entonces como que uno puede desplazar
estos segmentos de forma paralela y que vuelvan a caer precisamente en la circunferencia, o los que están en la circunferencia los podamos desplazar hasta P' y Q', hasta superponerse a P' y Q'. Entonces, con esta primera parte cubrimos media circunferencia y después robando en la otra parte cubrimos la otra mitad de la circunferencia. Bueno, entonces eso quiere decir que el área entre cicloide y su compañera es como el área de una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de la tal que es la circunferencia robante. Bueno, pero más aún, vamos a apagar ahora a todas ellas, ¿sí? Y vamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a dejar la circunferencia rodante y vamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, ya sabemos que, como decíamos, el área de este rectángulo, de estos dos rectángulos, por ejemplo, el MRS y el SRN y el punto que falta, ¿verdad? Son iguales porque este eje de simetría pues los parte a la mitad, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata es ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el punto Q', ¿sí? Q' es obtenido como la compañera de la cicloide. Entonces, ahora vemos aquí que Q' aquí está trazado precisamente dentro de este rectángulo, ¿sí? A estos rectángulos se les han trazado triángulos, ¿verdad? Y vemos qué es lo que pasa con Q', ¿sí? Conforme T se va moviendo. Aquí tenemos marcado, por ejemplo, el punto medio de la diagonal. Resulta que también nos dibuja una curva. Pero ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Sí? Vamos a pedirle a Cabri que nos haga lugar geométrico de Q' cuando T es en. En la parte que está adentro, ¿verdad? Resulta que Q' se está moviendo aquí, adentrándose al triángulo de abajo, pero después adentrándose al triángulo de arriba. Es decir, las partes que están curveadas pareciera que se compensan una con la otra. Para verlo más claramente también podemos ver con simetría central de Q' respecto al punto medio. Vemos si ese punto, que le vamos a poner QB', veremos si ese punto se sigue moviendo precisamente en la compañera de la cicloide. Entonces, vemos que efectivamente es un punto que se mueve en la compañera de la cicloide. Entonces, con esta idea simplemente estas dos áreas se compensan, ¿no? Lo que sobra en esta parte es lo que falta en esta parte. Entonces, sumados, precisamente nos van a dar el área de uno de los triángulos, ¿sí? Bueno, ¿qué sería entonces el área de uno de los triángulos? Pues sería simplemente el largo por el ancho dividido entre 2, o sea, base por altura entre 2, pero entonces la base sería pi por r, la altura sería 2r, dividido todo entre 2 sería pues pi r cuadrada, es decir, la de una circunferencia. El área de este triángulo, entonces la del triángulo de abajo, sería el área de una circunferencia. Pero entonces eso es media área debajo de la compañera de la cicloide. La otra mitad está en la otra mitad. El otro área, el área del otro círculo sería el que encontráramos a la derecha de este eje de simetría. Entonces, llevando cuentas, resulta que para calcular el área de... Vamos a ocultar aquí este último trazo. Resulta que entonces, para calcular el área de
debajo de la cicloide es el área de entre la compañera del cicloide y la cicloide más el área debajo de la compañera de la cicloide. Debajo de la compañera de la cicloide tenemos 2 veces el área de una circunferencia rodante, y entre ambas, entre cicloide y su compañera, tenemos una circunferencia rodante. Entonces, el área que estamos buscando sería, sin más, 3 veces pi por el radio de la circunferencia rodante al cuadrado.